Muy buenos días. Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de matemática con Mate Aprendiendo. Y nuestra actividad para el día de hoy, ¿qué muebles compran más los clientes de Don Héctor? ¿Y qué aprenderé? En esta actividad aprenderé a organizar información a partir de los registros de ventas de Don Héctor. Así también a representar dicha información en un gráfico de barras. ¿Y qué debo de tener en cuenta? Para lograrlo, debo organizar en tablas y gráficos de barras el registro de ventas de Don Héctor. También debo explicar los procedimientos de análisis efectuados en la resolución de las situaciones cotidianas presentadas. Además, debo elaborar una propuesta de ventas de un determinado producto sobre la base del análisis y de la interpretación de las tablas y los gráficos. ¿Y qué necesitaré para esta actividad? Necesitaré los siguientes materiales: lápiz o lapicero, cuaderno u hoja de reuso y también el registro de ventas de Don Héctor. Don Héctor vende diferentes muebles en su tienda. ¿Recuerdas qué clase de muebles se venden en la tienda de Don Héctor? Muy bien, en la tienda de Don Héctor se venden muebles como sillas, roperos, escritorios. ¿Qué más estás observando? En esta actividad conocerás cuáles son los muebles que más compran los clientes. Para ello, organizarás la información que registró Don Héctor sobre las ventas que realizó. Observa el registro de las ventas que efectuó Don Héctor. Cada mes, él elaboraba una lista en la que detallaba los muebles que vendía. Niños y niñas, ¿están observando la lista que elaboró Don Héctor? Muy bien, en esta lista podemos observar los muebles que ha vendido durante los 3 meses. El mes de abril, el mes de mayo y el mes de julio. Don Héctor se ha dado cuenta de que necesita que su listado le permita conocer las ventas que tuvo por cada tipo de mueble. Ahora iniciaremos con el reto número 1. ¿Cómo puedes interpretar la información organizada en una tabla de las ventas de Don Héctor? Luciana te propone elaborar una tabla según el listado de ventas de los 3 últimos meses que registró Don Héctor. ¿Puedes elaborar la tabla en tu cuaderno? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Puedes elaborar la tabla en tu cuaderno? Sí, ¿verdad? Observa esta tabla que está en la imagen. Tú deberás elaborar una tabla como esta. A partir de la tabla que elaboraste, responde las siguientes interrogantes. ¿Qué información encuentras en la columna mueble? Ya pueden observar su tabla que han elaborado. A ver, veamos. ¿Qué información encontramos en la columna muebles? ¿Ya lo vieron? Muy bien. En la columna muebles, ahí se encuentran los muebles que vendió Don Héctor. ¿Con qué información completarás la columna conteo? ¿Qué dicen ustedes? Observen la columna conteo. ¿Con qué información vamos a completar? En esta columna vamos a registrar la cantidad de muebles que vendió Don Héctor. Y esta cantidad la vamos a registrar usando palotes, como estamos observando en la tabla. ¿Por qué se ha colocado esas 9 marcas en la fila ropero? A ver, ¿tienen alguna idea? Muy bien, porque cada marca o palito que estamos observando representa la cantidad de roperos que vendió Don Héctor. ¿Qué información registrarás en la columna frecuencia? ¿Por qué se registra el número 9? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? Observen la columna frecuencia. ¿Por qué se ha registrado el número 9? Muy bien, porque en esta columna se escribirá el número de la cantidad de palotes ubicados en la columna conteo. Ahora completa la tabla que elaboraste y compárala con la que completó Francisco.
Aquí estamos observando la lista que elaboró don Héctor. En ella ha registrado cada uno de los muebles que más vendió. Empecemos entonces a contar la cantidad de roperos que vendió don Héctor. Veamos la cantidad de roperos que vendió. Muy bien, ya contamos, correcto. Estamos observando que don Héctor ha vendido 9 roperos. Por lo tanto, lo vamos a representar en la columna de conteos. Y luego pasaremos a la columna frecuencia, es decir, escribiremos la cantidad de roperos que vendió. Como vendió 9 roperos, escribimos el número 9. Luego haremos lo mismo con las sillas. Muy bien, en la lista podemos observar que ha vendido 26, por eso lo representamos usando los palotes. Y luego en la frecuencia escribimos el número 26. Ahora contemos las mesas. Observemos la lista. Muy bien, podemos observar que la cantidad de mesas vendidas son 12. Por eso lo representamos en el conteo, usando palotes. Y en la frecuencia escribimos el número 12. Y en los escritorios, ¿cuántos escritorios habrá vendido don Héctor? Ya lo sabemos, ¿verdad? Correcto, don Héctor ha vendido 7 escritorios. Por eso lo registramos y escribimos en la frecuencia el número 7. Ahora observa qué datos anotó él y responde. ¿En qué se parecen sus datos a los tuyos? ¿En qué se diferencian? Niños y niñas, observemos las dos tablas. Muy bien, si yo observo ya me doy cuenta, ¿verdad? Estoy observando que en la tabla que he completado y en la tabla de Francisco hemos registrado cada uno de los muebles que vendió don Héctor. Muy bien, también se parecen que tanto en la primera tabla como en la segunda tabla se ha registrado la misma cantidad en la venta de roperos. ¿En qué más se parecen? ¿Qué dicen ustedes? Ahora veamos las diferencias. ¿En qué se diferencian? Muy bien, se diferencian en la columna conteo, porque en la tabla 1 se ha registrado cada cantidad de la venta que se hizo por los muebles, mientras que en la tabla número 2 no se ha registrado el conteo de la venta vendida en las mesas. También podemos observar que se diferencian en la frecuencia absoluta. No se ha registrado la frecuencia de las sillas. Tampoco se ha registrado la frecuencia del escritorio. Está incompleto. También observamos que en las sillas ha registrado el conteo, pero no ha registrado la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad. En cambio, en las mesas no ha registrado el conteo, pero sí ha registrado la frecuencia. Y en el escritorio también pasa lo mismo. Ha registrado el conteo, pero no ha registrado la frecuencia. Ahora sí, ya se dieron cuenta, ¿verdad? En qué se parecen y en qué se diferencian. Revisa los datos que registró y verifica cuáles le faltaron registrar. Luego, completa los datos, comprueba si son correctos y corrígelos si es necesario. Ahora veamos lo que dice Francisco. En la fila correspondiente coloqué un palote por cada mueble que vendió don Héctor. Luego, en la columna frecuencia absoluta, escribí en números la cantidad de palotes para indicar cuántos muebles de cada tipo se vendieron. Veamos, en la cantidad ropero, 9 muebles vendidos y escribió la frecuencia, el número 9. En la cantidad de sillas registró 21 y escribió la frecuencia. En la venta de las mesas registró 12 mesas vendidas, por eso también escribió la frecuencia. Y en la venta de los escritorios, 7 escritorios vendidos y escribió en la frecuencia el número 7. Ahora compara la tabla de Francisco y tu tabla. Estás observando
¿En cuál de las ventas no se registró la misma cantidad? Donde no se registró la misma cantidad vendida es en la venta de las sillas. De acuerdo a la información de la tabla que elaboró Francisco, responde: ¿cuál fue el mueble más vendido en la tienda de don Héctor durante los 3 últimos meses? Para responder a esta pregunta, observemos la tabla. En la tabla podemos observar el mueble más vendido durante estos 3 últimos meses fueron las sillas, porque se ha vendido 26 sillas. ¿Cuál fue el mueble menos vendido en la tienda de don Héctor durante los 3 últimos meses? Sigamos observando la tabla. ¿Ya lo ubicaron? Muy bien. De los muebles menos vendidos fueron los escritorios. ¿Por qué es importante la información registrada en las tablas? Es importante registrar la información de las tablas porque así don Héctor tendrá el informe de las ventas de manera más organizada y sabrá qué mueble vendió más y qué mueble vendió menos. El dato que tiene mayor frecuencia se le conoce como moda. Entonces, ¿cuál es la moda en la tabla que elaboraste? ¿Cómo se puede identificar la moda en la tabla? Muy bien, si nos dice que la moda es la mayor frecuencia, es decir, la mayor cantidad vendida, entonces ya lo ubicamos la moda en la tabla. Correcto. La moda es 26. Recuerda, las tablas deben tener un título en el cual debe expresar la información que éstas contienen. ¿Qué título le pondrías a la tabla que elaboraste? Explica tu respuesta. Niños y niñas, pensemos, ¿qué título le pondríamos a esta tabla? ¿Ya tienen alguna idea? Pensemos un poquito. La tabla ayudó a organizar la información que don Héctor registró sobre sus ventas. Además, permitió identificar la moda que corresponde al mueble más vendido por don Héctor. Entonces, ¿qué nombre le ponemos? Muy bien, le ponemos el nombre Las ventas de don Héctor. Responde a la pregunta: ¿cómo puedes interpretar la información organizada en una tabla de las ventas de don Héctor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo podemos interpretar esa información? Ahora pasaremos al reto número 2. ¿Cómo puede ayudar un gráfico de barras en la interpretación de la información registrada en las tablas? Francisco nos dice: el gráfico de barras puede organizar mejor la información de las ventas de don Héctor. Con base en la información que registró don Héctor y que organizaste en tu tabla, elabora un gráfico de barras. Antes, piensa y recuerda. ¿De qué manera la información de la tabla se puede utilizar en un gráfico de barras? La información de la tabla nos puede ayudar mucho porque tenemos la cantidad de la venta de los muebles. ¿Por qué crees que en este caso es necesario elaborar un gráfico de barras? ¿Puedes elaborar el gráfico de barras en tu cuaderno? Yo pienso que es necesario porque nos permite organizar mejor la información y así nos permite poder hacer comparaciones. Francisco elaborará un gráfico de barras. Para hacerlo, utilizará información de la tabla que realizó anteriormente. Francisco nos dice: al organizar la información en un gráfico de barras, podemos visualizarla mejor. Así reconoceremos y compararemos con facilidad los datos. Ahora elabora el gráfico de barras y responde. ¿Qué datos necesitas para elaborar tu gráfico de barras? Los datos que necesitamos es trazar una línea horizontal y en esta línea horizontal debemos escribir el nombre de los muebles que vendió don Héctor, como el ropero, la silla, la mesa y el escritorio. También debemos de trazar una línea vertical, donde escribiremos el número de la cantidad vendida de los muebles. Francisco nos dice: necesitamos los datos de los muebles que se vendieron y la cantidad. ¿Qué representa la barra que hizo Francisco en su gráfico? ¿Qué dato ha representado?
Muy bien, representa la cantidad de roperos que vendió don Héctor. ¿Qué número alcanza su altura? ¿Por qué no llega hasta el número 10? Muy bien, el número que alcanza su altura es el número 9 y no llega al número 10, porque 9 es la cantidad de roperos que vendió don Héctor. ¿Qué representa cada cuadradito completo? Cada cuadradito representa la cantidad de 5 muebles. ¿Por qué los números del eje de cantidad aumentan de 5 en 5? Observemos el eje vertical. ¿Ya lo saben por qué los números van aumentando de 5 en 5? Muy bien, porque es el modo de mantener un orden numérico. ¿Cómo deberían ser las barras que representen la venta de los otros muebles? Las barras deben representar las cantidades de cada mueble vendido. Ahora es tu turno. Completa el gráfico que propuso Francisco. Para ello puedes usar las cuadrículas de tu cuaderno. Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Pueden hacer este gráfico de barras? Sí, ¿verdad? Muy bien, para hacer este gráfico de barras debemos observar la tabla. En este gráfico de barras ya está representada la cantidad vendida de roperos. Ahora sigamos. Haremos lo mismo con la silla, pero para ello observaremos la tabla. En la tabla podemos observar que se han vendido 26 sillas. Por lo tanto, dibujaremos una barra hasta llegar al número 26. Ahora también haremos lo mismo con la mesa. Entonces dibujaremos hasta llegar al número 12. Y finalmente haremos lo mismo con la barra del escritorio. En la tabla podemos observar que se ha vendido 7 escritorios. Ahora sí, como han observado niños y niñas, ya hemos completado el gráfico de barras y lo han hecho súper bien. ¿Recuerdas que la moda es el dato que tiene la mayor frecuencia? ¿Cómo señalarías la moda en el gráfico de barras? La barra más alta es el de las sillas y significa que esta es la moda. La barra más baja es la del escritorio. Como ya has elaborado la tabla y el gráfico de barras, explica en qué se parecen y en qué se diferencian. ¡Excelente! Ahora que resolviste los retos planteados, tienes información que ayudará a don Héctor a tomar una mejor decisión de inversión. ¿Cómo puede ayudar un gráfico de barras en la interpretación de la información registrada en la tabla? En el gráfico de barras se puede mostrar visualmente mejor la cantidad de muebles que la gente prefiere. Para seguir aprendiendo, organiza tu tiempo para que puedas desarrollar las siguientes actividades que te permitirán seguir aprendiendo mediante diversos recursos interesantes. Cuadernos de trabajo del área de matemática del tercer y cuarto grado. En tercer grado puedes desarrollar las páginas 23 y 24 y en cuarto grado puedes desarrollar las páginas 21 y 41. Felicitaciones por haber culminado tu actividad.